traté de no dejar que mi irritación se mostrara en mi rostro. Con pacientes nuevos, a menudo es difícil mantener un comportamiento profesional e indiferente. Esto es especialmente cierto cuando se trata de personas como Katrina. Sí, has oído bien. Katrina. Ese es el devastador huracán que prácticamente arrasó con Nueva Orleans. Es irónico que ella tenga ese nombre, considerando lo que estaba empezando a darme cuenta de ella. Definitivamente era una fuerza a tener en cuenta y eso sigue siendo decirlo suavemente. Sin embargo, su comportamiento era completamente inconsistente con su refinada apariencia femenina. Su comunicación no verbal era arrogante y agresiva. Sus ojos me miraron directamente cuando habló, como si me desafiara. Se sentó en el centro del sofá, lo que en sí mismo era inusual. La mayoría de las personas que obtienen el sofá completo generalmente eligen cualquiera de los lados con un reposabrazos. Pero Katrina se sentó en el cojín central como si lo dominara, colocando una pierna sobre la otra, con los brazos cruzados en el regazo, con una sonrisa condescendiente en el rostro. Se sentó como si estuviera lista para la batalla. Creo que los hombres la llamarían reina de hielo. Otros, con menos tacto, dirían reina de perras. Es muy común que los pacientes nuevos se sientan fuera de lugar y nerviosos. Algunos sienten que les tiene que gustar el terapeuta, o al menos no pensar mal de él o ella. Otros quieren algún tipo de validación de que tenían razón en lo que hicieron o que fueron víctimas inocentes de lo que les sucedió. Esto los pone a la defensiva. La gente como Kat compensa esto mostrando bravuconería. Katrina, sin embargo, fue un poco diferente. Su hostilidad parecía estar arraigada en una ira interna. Por el momento estaba dirigida a su exmarido. Mal dirigida era una palabra más apropiada. Una de las cosas más importantes que he aprendido es que la gente rara vez se enoja por lo que dirige su enojo. Es como un dolor de muelas. A veces, el dolor se siente en el diente equivocado. Lo llaman dolor reflejado. Y en mi trabajo, la ira actúa de la misma manera. Entonces, Katrina, llámame gato. Doc, hemos hablado de esto antes. Trato de controlar el flujo de la conversación. Ella insiste en que la llame por su nombre de pila, pero luego me llama Doc en lugar de Beth o Doctora Carter. Quiere que sepa que todo está en sus manos. Deja que todo esté en sus manos por ahora. Lo siento, Kat. Tuviste tu primera sesión conmigo la semana pasada. Aprendimos mucho el uno del otro, pero no tocamos qué te trajo exactamente aquí. Dado que programaste y viniste para una segunda sesión, supongo que querrás comenzar a profundizar. Entonces, ¿por qué no comenzamos con por qué estás aquí? Noté que ella golpeaba nerviosamente el pie en el suelo, lo que delató la imagen controlada que quería transmitir. Sin embargo, ella puso los ojos en blanco desafiante y gimió como si estuviera molesta. Estoy aquí porque mi exmarido es un cobarde. Lenguaje colorido para una mujer educada en Stanford. Ella está exagerando. Ella está tratando de sacarme de mi zona de confort yendo a los extremos. De acuerdo, gato, dímelo. ¿A qué te refieres cuando dices que es un debilucho? Noté la sorpresa brillando en su rostro. Quería mostrarle que sus payasadas no me asustaban en lo más mínimo. Bueno, Doc, Bran es un debilucho porque cuando nos casamos no tenía orgullo, ni pelea. Su sonrisa me hizo saber que fue intencional. Tan gracioso como es. Nunca respondiste a la pregunta, dije en tono parejo. No había nada más que profesionalismo en mi rostro, como si no me molestara en absoluto su descarado intento de alejar el tren de su destino. Al ver un reconocimiento silencioso de su parte, agregué, pero creo que tú misma lo sabes, Kat. Ella estaba probando el equilibrio de poder en nuestra relación. Después de todo, ella era abogada. Esperaba mucho de ella. Mi objetivo era mostrarle que esta no era una lucha de poder y ciertamente no una audiencia contradictoria. Ella no necesitaba tener ventaja.
No estaba aquí para hacerle cambiar de opinión. Mi trabajo era ayudarla a descubrir qué la había traído hasta aquí. ¿Por qué no empiezas contándome qué te molesta de tu ex? Dije invitadoramente. Algo parecido a tristeza brilló en su rostro. Parecía decidida a no mostrar ninguna emoción, así que pasó rápidamente. En primer lugar, nunca luchó por nada. Cada discusión terminaba con él saliendo de la habitación. Ni siquiera le devolvió el grito. Él me decía que no estábamos en un tribunal y que no debería golpearlo como testigo hostil. Luego dijo burlonamente, él nunca me había visto interrogar a un testigo hostil. Si lo hubiera visto, se habría dado cuenta de que salió bien librado. Su tono estaba lleno de ira y sarcasmo, pero se escuchó algo más en él. Arrepentimiento. Tristeza. Tal vez incluso un poco de remordimiento. ¿Qué crees que debería haber hecho cuando ustedes dos pelearon? Su rostro se retorció con una mezcla de emociones. No lo sé. Pelea, grita, lo que sea. ¿Es eso lo que crees que hacen los hombres de verdad en una discusión? ¿Pelear y discutir? Ella me lanzó una mirada que luego se convirtió en una sonrisa. Veo lo que está haciendo, Doc. La próxima vez me dirás que Bran tenía razón en no discutir. Ella trata de anticipar lo que voy a decir en respuesta. Le ayuda a mantener la calma. En realidad, gato, iba a estar de acuerdo contigo, pero por diferentes razones. Pelear no es lo que hacen los hombres de verdad, pero es lo que hacen todos los humanos cuando les apasiona algo. Luchan por proteger lo que les importa. La gente suele pensar que la relación perfecta es aquella en la que no hay desacuerdos ni peleas. En realidad, es todo lo contrario. Si hay dos personas que nunca discuten sobre nada, solo puede significar una de tres cosas. La primera es que una o ambas personas en la relación no están siendo completamente honestas sobre lo que les molesta. Simplemente están de acuerdo por el bien de la paz. 2. Una o ambas personas no se preocupan lo suficiente por la relación como para desperdiciar energía peleando. 3. Una persona en la relación es reprimida hasta la sumisión total. La expresión de sorpresa en su rostro me dijo que la había pillado desprevenida. Ella estaba teniendo problemas para elegir una respuesta. No quería convertir esto en una discusión, así que cambié de rumbo. Dime, ¿qué te hizo enamorarte de Brandon? Le tomó un par de segundos darse cuenta de la nueva dirección. Levantó los ojos hacia el techo y juntó los labios como reflexionando sin darse cuenta ella misma. Ella frunció el ceño ligeramente y sus labios se curvaron en una sonrisa casi. Bran era amable, el hombre más amable que he conocido, y fue paciente conmigo. Él no me llamó mandona como tantos otros hombres en mi vida. Él apreciaba mi naturaleza responsable. ¿Cómo se comunicaron entre ustedes dos? Ella se rió ligeramente al pensarlo. No fue una risa sarcástica como antes. Más bien fue una reminiscencia. Brandon no tuvo problemas para comunicarse. Podríamos hablar de cualquier cosa durante horas. La sonrisa lentamente abandonó su rostro y su voz se desvaneció cuando dijo, al menos al principio. ¿De qué hablabais cuando las cosas iban bien? Le pregunté, tratando de traerla de vuelta a recuerdos más felices. Probablemente fue un poco egoísta de mi parte, pero me gustó ver la falta de una expresión melancólica en su rostro. Todo. Películas, gente, política, mi trabajo. No importa. Incluso si no sabía de qué estaba hablando, podía hablar de ello. Ella sonrió. Nunca hubo un momento aburrido con él. ¿Por qué crees que se enamoró de ti? Pregunté. Me di cuenta demasiado tarde de que era un error. La sonrisa volvió a su rostro y sus ojos me miraron con desafío nuevamente. Porque me estaba divirtiendo tanto que se dio cuenta de que no podía mejorar. Además me ocupé de su culo perezoso. Si no fuera por mí, sería otro escritor arruinado que no puede alimentarse solo. Me reprendí en silencio. Sin saberlo.
La dejé retirarse a su muro agresivo y condescendiente. Sin embargo, noté algo que podría haber sido útil. Ella estaba tratando de evadirse, respondiendo sarcásticamente porque probablemente no puede pensar en una respuesta a esa pregunta. Decidí darle un pequeño empujón. Entonces te enamoraste de él porque era inteligente, divertido, amable, paciente y te apreciaba por lo que eras. ¿Y él solo se enamoró de ti porque eras bueno en la cama y pagabas las facturas? ¿Es así como ves tu relación? Hice una pausa para que comprendiera lo que le había dicho y luego continué sorprendiéndolo nuevamente. Parece que sacaste un mejor trato del matrimonio. Ella me miró incrédula y me preguntó, ¿cómo te diste cuenta de eso? Bueno, si lo que dices es verdad, entonces te enamoraste de un hombre que fue paciente contigo y te amó por lo que eras. Podías hablar con él sobre las cosas que te interesaban, pero todo lo que consiguió fue una buena mamá que era una buena laica. Eso la hizo entrar en razón un poco. Le hizo pensar en la verdadera respuesta. La sonrisa desapareció. Creo que le gustaba mi franqueza. Me dijo que le gustaba mi brutal honestidad porque siempre sabe cuál es su posición. No jugué juegos de palabras ni traté de evitar sus sentimientos. Dije lo que quería decir. Su rostro frunció el ceño. También noté que dudaba ante la palabra honestidad brutal. Me concentré en eso. ¿Siempre has sido honesto con él? Miró al suelo. Un momento muy importante, porque sentí que este era el verdadero comienzo para nosotros. Sí, lo he hecho. Incluso cuando dolía. Ella lo dijo con una voz mucho más suave de lo habitual. ¿Cuándo le hiciste daño, Kat? Pude ver las paredes desmoronándose. Mi intuición me dijo que era demasiado bueno para ser verdad. Fue demasiado rápido. Di en el blanco porque Katrina retrocedió instantáneamente. Se retiró a su lugar seguro, con su implacable abogado al acecho detrás de ella. ¿A quién le importa una mierda? Ya estamos divorciados, así que no tiene sentido hablar de eso. Ella cruzó los brazos desafiante y me miró fijamente. Parecía una niña pequeña a la que le habían dicho que le debía una disculpa a un hermano. Bueno, obviamente te importa. Si no lo hiciste, no estarías aquí. Vi señales de que estaba luchando contra el tsunami de emociones que amenazaba con estrellarse sobre ella. Sus ojos brillaban con lágrimas derramadas mientras apartaba la mirada. Evitó cualquier contacto visual conmigo. ¿Por qué no me cuentas cómo lastimaste a Brandon? Dije en un tono reconfortante pero dominante. Entonces dejé que el aire se llenara de silencio. Katrina dejó mi pregunta sin respuesta. Ella quería esperar a que cambiara de tema, pero yo tenía la ventaja. Incluso en su silencio, podía leer el lenguaje corporal que hablaba más fuerte de lo que ella podía gritar a plena capacidad de sus pulmones. Ella quería contarme sobre esto. Ella necesitaba hacerlo. Esos sentimientos reprimidos gritaban para ser escuchados. Se escondían debajo de la superficie y luchaban contra su necesidad de mantenerse unida, de liberarse. Sabía que una vez que se diera cuenta de que esto no era una lucha de poder, cedería y se abriría. Está bien, dijo finalmente. Fui honesto con él. Cuando me divertía con otro hombre, se lo conté y luego me divorcié de él. ¿Eres feliz ahora? Ella buscó en mi cara cualquier reacción, pero no respondí nada. Me mantuve neutral. Era importante para ella ver que nada de lo que dijera pudiera sorprenderme. La ayudaría a sentirse cómoda. Descríbelo, dije despreocupadamente. ¿Quién? ¿Terry? Ella preguntó. Por supuesto que me refería a Terry. Ella sabía que era una táctica estancada. Sí, me gustaría saber de Terry. ¿Qué te atrajo de él? Katrina respiró hondo y volvió a levantar los ojos al techo. Esta vez la sonrisa era más prominente en su rostro que cuando hablaba de su esposo. Terry era compañera de trabajo. Él también es abogado.
Ella hizo una pausa, recordando. Dios, ese hombre es el dueño de la sala del tribunal. Él puede hacer que el juez y el abogado contrario coman de sus manos. Él tiene esta arrogancia sobre él. Es como si supiera que pase lo que pase, se saldrá con la suya. Él tiene una presencia dominante. Dije. Que no era una pregunta. Parafraseé sus palabras para darles más contexto. Ella asintió. Oh, sí. Él es la única persona que me ha intimidado. Los dos estábamos compitiendo por el título de socio principal. Ya veo. Esa es la intimidación que sentiste. ¿Te atrajo? ¿Te llevó a sucumbir a ella? Eso creo, sí. Fue muy emocionante. Ningún hombre me ha hecho sentir así. Incluido Bran. Se inclinó hacia adelante y comenzó a pasar los dedos por los pulgares. Todos los hombres con los que he salido siempre han sido inferiores a mí. Varios de mis exnovios se volvieron vegetarianos solo porque les dije que mientras estuvieran conmigo, no comerían carne. Incluso si no les gustaba, se lo comían. Para mí. Bran no llegó tan lejos, pero estaba prácticamente a la par con el resto de nosotros. Terry no era así. Él era más como yo. Él no hizo cola. Él lo empezó. Nada podía interponerse en el camino de lo que quería hacer. Podía hacer que la gente lo siguiera simplemente porque él se lo decía. Amaba a Brandon. Realmente lo hice. Pero a veces, solo a veces, deseaba que él fuera el mismo, ya sabes, lo entiendo, dije, tomando algunas notas. ¿Veías a Terry más hombre que Brandon? Pensó durante unos segundos. Yo no diría eso. ¿Qué dirías? Pude ver las ruedas del pensamiento girando en su cabeza. Terry era más. No lo sé. Imponente, supongo. Poderoso. Me atrajo. ¿Y esas son las cualidades que crees que le faltaban a Brandon? Sí. Tomé algunas notas más. Bien, Kat, cambiemos de marcha. Cuéntame la historia. Quiero saber sobre la primera vez que cruzaste la línea con Terry. Sus cejas fruncidas por la confusión. ¿Cruzaste la línea? ¿Qué quiere decir? Sonreí para mí misma. Había usado deliberadamente la expresión abierta cruzando la línea en lugar de engañar a mi esposo. La mayoría de la gente asocia el engaño con el acto físico. Así es como justifican todas las pequeñas cosas que conducen a ello. Coqueteo, insinuaciones sexuales, etc. Comparado con eso, todo parece inocente. El hecho de que ella me pidiera que elaborara significa que una parte de ella sabía que incluso esas pequeñas cosas podían considerarse inapropiadas. Quiero que me digas lo que se te ocurra. No lo pienses demasiado. Lo que se te ocurra, acéptalo. Comience a hablar antes de que su filtro interno se active. Ella lo pensó un poco más y luego dijo, está bien. Creo que la primera vez será la más exitosa. Bien. Háblame de la apuesta, Kat. Hace 5 años me recosté en mi silla y puse los ojos en blanco cuando había un ruido molesto en el aire. Oh, Bill, dije con voz divertida, interrumpiendo el ruido. Me encanta cómo intentas hablar duro como si realmente tuvieras un caso. Sería adorable si no fuera tan molesto. Pero está bien, los dos sabemos que no tienes nada a lo que recurrir. Se lanzó a otro monólogo inflado sobre leyes y estatutos, ninguno de los cuales ayudó un poco a su posición. Solo llenó el aire muerto con palabras fuertes que estaban destinadas a inspirar miedo. Como en el momento justo, el asistente legal que había estado esperando me trajo los estatutos reales relevantes para el caso, no algunos inventados que podrían haberse aplicado en 1995. Señalé el teléfono, dejando en claro que la necesitaba para esta conversación en particular. Sonrió en silencio mientras abría la carpeta Manila y tocaba con el dedo la sección resaltada. Kat, mi cliente quiere. Bill comenzó,
su molesta voz entrando por el altavoz. No me importaba en absoluto lo que quería su cliente, así que lo interrumpí. Bill, por favor, deja de hablar. Tu voz es molesta y me duele el estómago por comer tonterías. Aparentemente tus asistentes legales no valen nada. Afortunadamente, los nuestros son de primera categoría, así que me tomé la libertad de pedirles que hagan su trabajo por usted. Habiendo dicho eso, guiñé un ojo juguetonamente al asistente legal que me estaba entregando los papeles. Ella sonrió ampliamente ante mis elogios. Le enviaré por correo electrónico algunos estatutos que deberían interesarle. Por favor, léalos. Por mucho que me encante avergonzarte en la corte, se vuelve tedioso. ¿Cuántas veces has perdido contra mí ya? La línea se quedó en silencio por primera vez desde que me llamó con las demandas de su cliente. Luego habló amargamente. Eres una verdadera perra, Kat. Sí, eso es correcto. 3 veces. Podía sentirlo hirviendo al otro lado del cable. Que te jodan. ¿Entendéis? Que te jodan, gruñó, mostrando su extensa educación en la Universidad de Columbia. Se hará, Bill. Besa a mi esposa de mi parte, Tadak. Con una alegría artificial, murmuré, colgando el teléfono. Luego cerré la carpeta Manila frente a mí y garabateé algunas instrucciones en el anverso. Sonia, dale esto a Kim y dile que se lo envíe por correo electrónico a estas personas y cierre la puerta detrás de ti, por favor. Sonia asintió con la cabeza, tomó la carpeta y salió. Exhalé ruidosamente y me recosté en mi silla, disfrutando del silencio. Mirando el reloj, me di cuenta de que eran solo las 10:30 de la mañana. Brandon ya debe haberse levantado de la cama. Es agradable poder despertarme cuando quiero. Las personas con trabajos reales no tienen ese lujo. Decidí tomarme un momento y llamarlo para comprobarlo. Saqué mi celular y encontré su número en mi lista de favoritos. Hola Kitty Cat, dijo, recogiendo después del tercer anillo. Hey nena, ¿cómo estuvo tu día? Pregunté. Máquina. Realmente no escuché la respuesta porque sabía exactamente lo que iba a decir. Tuvimos esta conversación de una forma u otra casi todos los días en este momento. Me hablaba de un editor que había rechazado su libro, de un editor del que todavía estaba esperando recibir noticias o de un nuevo editor con el que iba a hablar. De vez en cuando me contaba sobre una nueva historia corta que estaba escribiendo, que a su vez será rechazada en el futuro. Y mientras hablaba con él, mi teléfono celular sonó en mi oficina, lo que indica que mi secretaria estaba tratando de comunicarse conmigo. Lo silencié y presioné el botón para hablar con ella. Brandon seguía hablando y supe que tenía unos minutos antes de tener que responder. Como dije, hablamos de esto a diario. Sí, Kim, el señor Ross está aquí para verte. Sonreí para mí misma y puse los ojos en blanco. Terry. Por supuesto que estuvo aquí. Sin duda, el motivo de su visita fue regodearse y acariciarme la cara por el hecho de que había ganado nuestra pequeña apuesta. Teníamos una ballena que los dos intentábamos atrapar con un sedal llamado señor Wellington. Este tipo era el sueño de un abogado. Era un pleito ambulante y VIP de una compañía Fortune 500. Tenía tantas horas facturables que probablemente habría ahorrado una fortuna abriendo un bufete de abogados y dedicándolo a sus casos. Parecía una gran responsabilidad para su empresa, pero les traía dinero. No les convenía dejarlo ir, sino continuar representándolo adecuadamente. Terry y yo perseguimos a este tipo sin descanso. Ambos nos dimos cuenta de que una vez que lo consiguiéramos, podríamos convertirnos en socios senior. La rivalidad se volvió tan intensa que Terry propuso una apuesta. El perdedor tenía que preparar café al ganador todos los días durante un mes, cuando quisiera. Ya sea una reunión de la junta directiva o simplemente una reunión con un cliente. El perdedor tuvo que sufrir la humillación de parar todos sus negocios e irse a tomar un café. Pensé que tenía la ventaja en esta batalla.
Dado que muchos de Mr. Los casos de Wellington involucraban comportamiento inapropiado con mujeres, estratégicamente decidí que lo mejor para él era que un rostro femenino manejara su defensa. Me veía bien ante la cámara y la gente a menudo respondía bien a mí, por lo que mi presencia reprimente ayudaría a sus relaciones públicas. Con lo que no contaba era con que el señor Wellington fuera tan franco. Su ego lo llevó a ni siquiera ocultarlo. Cuando lo conocí a él y a su esposa, me preguntaba cómo le quedaban células cerebrales después de tanto resoplar. A la hora de conocerlo, me di cuenta de que esta era la única forma en que ella podía mantener un matrimonio con él. Me di cuenta de que me esperaba una batalla cuesta arriba con él cuando empezó a llamarme bollos de miel y pasteles dulces. Era un bastardo gordo, pero no se refería a su adicción a los dulces. Más tarde, Terry me dijo en broma que estuviera agradecida de que no me llamara carne en la blusa como le hizo a un ex empleado que ahora lo estaba demandando. En resumen, Terry ganó tanto al cliente como a la discusión. Odiaba perder, pero me alegré de no tener que defender a este imbécil misógino todo el tiempo. Yo era abogado, y muy bueno. Pero también era una mujer. Oye, Bran, dije rápidamente, tratando de romper su guión memorizado y llamar su atención. Déjame llamarte de vuelta. Tengo un cliente entrando. Vale. Fue una pequeña mentira piadosa. Ni siquiera tuve que decirlo. Simplemente fue más fácil para mí decir que tenía un cliente viniendo a verme en lugar de otro abogado. De todos modos, estaba relacionado con negocios. Algo así como bien, Kitty Cat. Te veré esta noche. Te quiero. Yo también te quiero. Adiós, dije apresuradamente y desconecté. Luego presioné el botón de mi teléfono del trabajo nuevamente y dije, envíalo. Unos segundos después, Terry entró y cerró la puerta detrás de él. Lo vi sentarse frente a mi escritorio con una sonrisa confiada y cruzar las piernas, apoyando el tobillo en la rodilla. ¿Qué puedo hacer por ti, Terry? Le pregunté en tono indiferente, como si estuviera molesto conmigo. Sonrió y se frotó la barbilla. Café light, 2 cremas de avellanas, 3 paquetes de Splenda. ¿Splenda? ¿Estás mirando tu figura femenina? No, a Stephanie simplemente le gusta así. Decidí comprarle una taza a la secretaria para variar. Ya sabes, para mostrar mi agradecimiento. Es lo menos que puedo hacer. Lo dijo con una presunción disfrazada de genuino desinterés. Tu favor no conoce límites, dije secamente, poniendo los ojos en blanco y poniéndome de pie. Caminé hacia mi puerta para salir de la oficina. Por el rabillo del ojo noté que me seguía todo el camino. Terry y yo a menudo intercambiábamos púas en la oficina. Menudo intercambiamos púas mientras nos regañamos, pero todos saben que cuando 2 personas se gritan, es solo un velo delgado para coquetear. Debajo de todo, había respeto mutuo, así como atracción física. Me detuve en la puerta y me di la vuelta. No vas a arrastrarme a esta apuesta ridícula, ¿verdad? Se rió de nuevo. Sabes, Kat, entiendo lo que dices, pero todavía me falta cafeína. ¿Qué tal si arreglamos eso? Terminó la frase con un guiño exagerado y un chasquido de dientes. Gemí en voz alta. Genial. Volveré enseguida. Dije con los dientes apretados. Mientras salía, lo escuché llamarme juguetonamente, reunir el coraje, blusa. En respuesta, le puse un dedo en el hombro. Estaba considerando seriamente ponerle algo en su café, tal vez algunos malks o algo así. Cedí en nombre del buen espíritu deportivo, pero fue muy difícil. En cambio, le devolví el café como él exigió. Disfruta. Dije críticamente, ofreciéndole el café. Me senté de nuevo en mi escritorio y sonreí mientras lo miraba, desafiándolo a tomar un sorbo. Estaba tratando de cabrearlo. No había puesto nada en su taza, pero él no lo sabía. Me miró incrédulo durante un rato,
luego tomó un sorbo vacilante cuando se dio cuenta de que no había veneno en la bebida. Me miró de nuevo con esa maldita sonrisa. Vaya, concejal, debo decir que prepara un café muy sabroso. Deberíamos haber hecho esta apuesta hace mucho tiempo. A Stephanie le va a encantar. Cómeme, dije sin pensar. El momento amenazaba con volverse incómodo, pero Terry lo jugó magistralmente. Un lenguaje tan poco femenino. ¿Besas a tu marido con esa boca?, dijo, esquivando la creciente tensión. Me decepcionó un poco que no respondiera con una volea. La mayoría de los hombres no habrían perdido esa oportunidad de coquetear. Esta vez lo llevé deliberadamente al siguiente nivel. Inclinándome hacia adelante, le eché una mirada ardiente y le dije, te sorprendería saber qué puedo hacer con mi boca. Eso llamó su atención. Me miró con curiosidad, tratando de ver si decía eso. Cuando no parecía avergonzado, él respondió, honestamente, gato, no me sorprendería nada de ti. Eres una mujer de muchos talentos. Mi ego fue acariciado y le eché agua fría para enfriarlo. Bien. Ahora puede salir de mi oficina y entregarle a su secretaria mi café perfecto. El rápido cambio de temperatura lo dejó inconsciente por un segundo. Luego se echó a reír, levantándose de la silla. A veces puedes ser una perra. ¿Sabes de eso? Escuché sobre eso, le dije, guiñándole un ojo y respondiéndole de la misma manera que me había respondido a mí. Sacudió la cabeza con una última sonrisa y se dirigió a mi puerta. Estaba a punto de irse, pero se detuvo. Se dio la vuelta y me miró con un brillo en los ojos. ¿Qué pasa si te doy otra forma de pagar tu apuesta? Curioso, me recosté en mi silla. Estoy escuchando. Pensó por un segundo, como si tratara de decidir si decir lo que estaba pensando. Luego preguntó astutamente, ¿qué tipo de ropa interior llevas? Esta vez fue mi turno de estremecerme ante el giro inesperadamente abrupto de la conversación. ¿Disculpe?, exclamé incrédulo. ¿Qué era esa cosa incomprensible?, dije. Mi boca se abrió. Estás bromeando, ¿verdad? No dijo nada, no se disculpó, no trató de justificarse. Se quedó allí parado como si esperara seriamente mi respuesta. No es ningún maldito asunto de antaño, simplemente sucede, finalmente dije. Él sonrió y soltó una pequeña risita como si supiera algo que yo no sabía. Levantó las manos en señal de rendición. Pero si vas y me envías una foto, tal vez pueda convencerte de que vuelvas a hacer que Stephanie prepare su propio café. Luego se retiró hacia la puerta, dejándome perplejo. ¿Estás loco?, dije. Noté que no había un indicio de alegría o enojo en mi voz. Más bien, sonaba más como diversión. Es solo un pensamiento, dijo, finalmente abriendo la puerta y marchándose. Me senté en mi oficina vacía y negué con la cabeza. Este hombre tenía muchos nervios. Estaba casado, por llorar en voz alta. Había conocido a Cristina más de una vez. Él también conocía a mi esposo. Ninguna de estas circunstancias le impidió hacer una petición absurda. Y sin embargo, no pude evitar sorprenderme por su audacia. Debería haberme sentido más ofendido, pero no lo estaba. Sorprendentemente, me sentí un poco halagado. Terry me parecía atractivo. Cualquier mujer que no fuera lesbiana en toda regla lo habría encontrado. Era guapo, motivado, exitoso. Siempre olía bien. Y él podía hablar. Hace que un hombre se sienta bien saber que alguien a quien encuentra atractivo siente lo mismo. Pensé en su propuesta. Lo que debería haber sido un infierno inmediato no se convirtió en una discusión entre mi conciencia y yo. Después de todo, él no me había pedido que lo entreteniera. Agarré mi teléfono y le envié un mensaje rápido. ¿Tienes Instagram? Unos minutos después respondió con un enlace. Lo revisé y vi que era su cuenta. Él dijo.
No puedo creer que realmente vaya a hacer esto, pensé mientras salía de la oficina y me dirigía al baño de mujeres. Doctora Carter, Katrina en tiempo presente se sentó en el sofá con una mirada pensativa, habiendo terminado su historia. Escuchar la historia contada con su propia voz pareció mantenerla en vilo. Sin lugar a dudas, ella había archivado el evento en el fondo de su mente como insignificante. No tuvo nada que ver con el resultado de su matrimonio. Fue un evento completamente separado. Al menos eso es lo que probablemente se había estado diciendo a sí misma hasta ahora. Entonces, Kat, le enviaste tus provocativas fotos. Supongo que le gustaban. Su mirada contemplativa se convirtió en una sonrisa confiada. Por supuesto que le gustaban. Es un maldito hombre. Me parece interesante que te hayas dejado relegar al nivel de un objeto sexual. Me pareces alguien que ha luchado mucho y duro para ser tratado todo lo contrario. La sonrisa abandonó su rostro mientras pensaba por un momento. Esa es la cuestión, Dr. Carter. No vi a Terry tratándome como un objeto. Dirigí mi atención al hecho de que finalmente me llamó Doctora Carter. Para entonces, su muro se había derrumbado casi por completo. Esa mujer dura como las uñas, cínica que había entrado en la oficina ya no estaba allí, al menos por el momento. Toda su personalidad había cambiado. Ella se había permitido ser vulnerable conmigo. Puedo ver eso. Asentí. No estaba completamente de acuerdo con ella, pero entendía a lo que se refería. ¿Y te gustó la atención? Toda mujer quiere ser deseada. ¿Y Brandon? ¿No te hizo sentir deseable? ¿Por qué? Respiró hondo y se quitó el pelo de la cara. Fue diferente con Brandon. Solía llamarme hermosa todo el tiempo. Entonces, ¿qué cambió tanto a Terry? No lo sé, dijo con decepción en su voz. Durante un rato nos sentamos en silencio, como si nos tomáramos un breve descanso. Kat miró fijamente al espacio mientras sus pensamientos se lanzaban en busca de respuestas. ¿Veías a Brandon como tu igual? Por supuesto, ella respondió con indiferencia. Él era mi esposo. Ser esposo no significa que seas igual. Antes llamabas a Brandon un hombre menos digno. Yo no dije eso, ella interrumpió bruscamente. Me sorprendió un poco la vehemencia con la que lo hizo. Parecía inapropiado. Has dicho varias veces que deseabas que se convirtiera en un hombre. Eso es solo un dicho, Doc. En realidad no lo llamé menos hombre, respondió ella tan pronto como las palabras salieron de mis labios. Su tono era razonado. Bueno, volvía a ser doctora de nuevo. A ella no le gusta la idea de socavar a Brandon. Extraño, considerando su actitud hacia él. Kat, creo que el término que usas para describirlo es débil, dijo ella. Sí, bueno, tartamudeaba incoherentemente. Cuando no pudo encontrar una refutación, una expresión de derrota apareció en su rostro. Sus ojos comenzaron a llorar. ¿Qué? ¿Te refieres a cuando le llamaste esos nombres? Pregunté después de un momento de silencio. No lo sé, respondió ella mientras una de las lágrimas rodaba por su mejilla. Supongo que Trina tenía razón. Lo humillé. Pero no lo intentaba. Solo quería que estuviera motivado. ¿Qué querías que motivara a Brandon a hacer? No lo sé. Algo. Cualquier cosa. Tenía mucho potencial. Solo lo estaba desperdiciando, esperando a que la persona adecuada leyera sus historias. ¿Sabes lo herida y avergonzada que estaba? Ahora empezábamos a entender. ¿Avergonzado? Sí, avergonzada, dijo. Aquí estaba, un abogado exitoso y duro en el trabajo. Yo era un tiburón. La gente me admiraba. La gente me tenía miedo. Los colegas me respetaban. Luché contra todos los obstáculos que la gente me puso delante, como Rocky malditamente Balboa.
Y luego me preguntaban qué estaba haciendo mi esposo. Ella hizo una pausa y soltó una pequeña y cínica risita. Les respondería que era escritor. Entonces dirían, oh, un escritor. ¿Qué escribió? ¿Y sabes qué tendría que decirles? Nada. Terminé la oración por ella, la simpatía llenando mi voz. Sabía que debería haberla dejado hablar, pero la simpatía se apoderó de mí. Honestamente, pude sentir su frustración. Fui una terapeuta exitosa. Yo mismo había escrito varios libros y era muy respetado. Mi esposo era dueño de su propio negocio de carpintería, que tuvo mucho éxito. Lo había empezado en un garaje con su mejor amigo. Ahora tenía 3 oficinas diferentes en todo el estado. Estaba discutiendo con su contador sobre abrir un cuarto. Cuando la gente me preguntaba a qué se dedicaba, con orgullo les contaba sobre ello. Me gusta presumir de ello. A la mayoría de las mujeres les gusta presumir de los logros de su esposo. Incluso a las mujeres exitosas les gusta presumir de sus hombres. Kat asintió con la cabeza tristemente. Sí, no es gran cosa. Como si fuera mi esposa que se quedaba en casa. No teníamos hijos, así que ni siquiera podía usar el argumento de quedarse en casa. Como papá. Después de un tiempo, evité conversaciones en las que la gente pudiera preguntar por él. Trina no entiende esto. Su esposo es culturista y preparador físico. Ella puede estar orgullosa de él. Demonios, todo lo que tiene que hacer es mostrar una foto de él sin camisa y a la gente no le importará en absoluto a qué se dedica. ¿Trina? Pregunté. Kat pareció confundida por un segundo y le dije, ya mencionaste a una persona llamada Trina 2 veces. Como si debiera saber quién es ella. Pero una bombilla se encendió en su cabeza. Ah, sí. Lo siento, Dr. Carter. Trina es una de mis mejores amigas. Fuimos juntos a la Facultad de Derecho de Stanford. Ella trabaja en la oficina del fiscal ahora. Las dos nos llamamos Katrina. La gente solía confundirnos todo el tiempo, así que les pedimos a todos que me llamaran Kat, ya que ella se dirigía principalmente a Trina. Ya veo, dije. De alguna manera, había algo familiar en una mujer llamada Trina que trabajaba para el fiscal de distrito, pero no había forma de que pudiera detectarlo. Ahora que estás hablando de los efectos de tu esposo, tengo curiosidad por saber por qué te casaste con él en primer lugar. ¿Qué te atrajo de él? Una rara sonrisa reapareció en su rostro. Brandon era dulce y cariñoso. Era el tipo de hombre que conduce a la tienda a las 3 de la mañana a tomar un helado solo porque no puedo dormir. Sí. ¿Y cómo fue la vida sexual? Su sonrisa se volvió falsa. Bran era bastante bueno. Ella se rió y asintió. Era muy hábil con la boca. Y era un buen conversador. Los dos nos reímos de su broma. Fue agradable verla recordar los buenos momentos con su ex. Le ayudaría a ella no culpar de todo a él por arruinar su matrimonio. Entonces, tus problemas con él se debieron a la insatisfacción que sentiste por su falta de ambición, querías que tuviera éxito en algo como tú. No se trataba tanto de su trabajo. Ganaba lo suficiente para mantenernos a los dos. Solo quería estar orgullosa de él. Sabes, los hombres piensan que sus esposas deberían estar orgullosas de llamarlos marido incluso si no hacen una maldita cosa. Se supone que debemos desmayarnos y adularlos sin importar cuánto o qué tan poco hagan. Sí y no. Hice una pausa para ordenar mis pensamientos. Tenía una forma más de presentarle esto y estaba tratando de decidir la mejor manera de hacerlo. ¿Te importa si doy mi punto de vista sobre esto? En absoluto, doctora Carter. Para eso te estoy pagando. Tocar. Trabajas duro para mantenerte atractiva, ¿verdad? Sí, lo hago. Bien. ¿Cómo te sentirías si tu esposo fuera consciente de cómo te ves? ¿Qué pasa si debido a su insatisfacción con tu apariencia,
le da vergüenza mostrarle a la gente fotos tuyas o mencionarte en una conversación. ¿Sería hiriente? Por supuesto que lo haría. No veo la correlación. Bueno, esperas que tu esposo se sienta orgulloso de llamarte su esposa, ¿verdad? Incluso si fueras una mujer de 250 libras que trabajaba en Walmart, ¿no esperarías que él estuviera feliz de que fuera su esposa? ¿Justificarías engañarlo diciendo que no eras lo suficientemente bonita? Esas son cosas completamente diferentes, doctora Carter. Son manzanas y naranjas. No, gato, son manzanas y manzanas. Las mujeres a menudo juzgamos inconscientemente a nuestras posibles parejas en la vida por la confianza que tienen. En tiempos prehistóricos, se requería que los hombres pudieran cazar, construir una casa o hacer fuego. En estos días juzgamos la confianza por lo importante que es su carrera. Un trabajo mejor remunerado generalmente significa que es más importante. En la sociedad actual, las mujeres se toman la vida en sus propias manos y buscan esos trabajos en lugar de depender de los hombres. Sin embargo, al elegir pareja, seguimos buscando un hombre cuyo título laboral sea equivalente o superior al nuestro. Queremos tener nuestro pastel y comérnoslo también. Intelectualmente, debemos darnos cuenta de que si estamos en la cima de nuestra profesión, es posible que nuestra pareja a menudo no lo esté, pero de todos modos estamos obligados a esperarlo. Bien, dijo, esperando a que conectara los puntos. Bueno, los hombres suelen tener un criterio más primitivo. Belleza física. Cuanto más bella es una esposa, más honrada se siente por aquellos que miran el matrimonio desde afuera. En tiempos prehistóricos, el cuerpo físico de una mujer determinaba cuán capaz era de tener y criar hijos. Los hombres seguían siendo hombres. Los dos nos reímos un poco antes de continuar. Por supuesto, hay otros factores que influyen en la elección de una pareja. La sociedad moderna ha cambiado la forma en que vemos las cosas de muchas maneras. Pero si somos honestos, esas son las primeras cosas que los hombres y las mujeres buscan el uno en el otro. ¿Todavía no ves a dónde vas con esto, Doc? Bueno, podrías argumentar que avergonzarte por la falta de ambición de tu esposo es casi lo mismo que avergonzarlo por tu apariencia. Ella me miró pensativa por un momento. Luego hizo una mueca y dijo, no. Sin ofender, doctora Carter, pero no estoy de acuerdo con usted en absoluto. Bien. Acepta estar en desacuerdo. Sea como fuere, tu insatisfacción con tu esposo te llevó a engañarlo. No importa desde qué perspectiva lo mires, aún asestaste un gran golpe a tu matrimonio. Una de la que nunca has sido capaz de recuperarte. Pero no, Kat, fuiste tú quien lo hizo, no él. Tú. Lo hice, dijo en voz baja mientras las lágrimas comenzaban a fluir. Lo hice. Ella puso su cabeza en su regazo y comenzó a llorar en voz alta. Sus hombros temblaban y su cuerpo temblaba de sollozos. Me senté en silencio, dejando que mis emociones la abrumaran. Ella necesitaba esto. Por mucho dolor que sintiera, necesitaba esto. No quise lastimarlo, doctora Carter. Realmente no lo hice, estaba tan decepcionada de él que ni siquiera podía mirarlo de la misma manera. Pero nunca quise hacerle daño. Lo sé, Kat, le dije reconfortantemente, tendiéndole una servilleta. Pero tienes que aceptar eso. Ya lo escuchaste. Tienes que aceptarlo. Es fácil descartarlo como él siendo un debilucho. Cuando haces eso, te justificas diciendo que él se lo merecía. Pero pase lo que pase, no puedes responsabilizarlo por tus elecciones. Tomaste tus propias decisiones engañándolo y distanciándote de él. Es posible que hayas tratado de motivarlo al principio, pero en algún momento te rendiste con él. Admítelo. No quiero, doctora Carter. No quiero ser esa persona. Sentí que era hora de hacerla hablar de nuevo. No quería que esto se convirtiera en una sesión de maestra-estudiante en la que ella escuchaba obedientemente mientras yo hablaba. Parecía sofocarse en esta conversación. Dime, gato,
¿Cómo ha afectado tu atracción por Terry a tu vida en casa? ¿Cómo han escalado las cosas? El gato resopló y respiró hondo. Bueno, gato, mi vida cambió. Despacio. Despacio, despacio. Despacio. Despacio, 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 despacio. Y luego bam. Nada volvió a ser lo mismo. En la oficina, esperaba que hubiera incomodidad entre Terry y yo. Sorprendentemente, no fue así, hubo cierta timidez al principio. La razón no fue tanto por la foto. Yo lo había enviado. Después de todo, él solo había visto mi sostén. Era el hecho de que no estaba segura de lo que él pensaba que esperaba. Me sentí atraída por él, pero no quería tener una aventura. Pero cuando nos vimos, fingió que no había pasado nada. No hubo intentos incómodos de conversación. Simplemente saltó sobre mí como siempre lo hacía. Yo hice lo mismo. Y las cosas continuaron como de costumbre. Eso no quiere decir que no hubo chispa. Todavía coqueteábamos cuando nadie nos miraba. Durante las reuniones, captaba su mirada fija en mí. Entonces sonreía con una sonrisa de complicidad cuando me veía fijándome en él. Para compensarlo, nuestra competitividad aumentó. No dudé en robarle clientes cada vez que tenía la oportunidad. Incluso le robaría al señor Wellington si tuviera la oportunidad. Todavía competíamos entre nosotros por el título de socio principal. Debajo de todo, sin embargo, estaban nuestros deseos primarios. Anticipación. Disfruté el hecho de que sus ojos recorrieron mi cuerpo de pies a cabeza en cada oportunidad. Fingí no notar nada, al igual que él fingió no notar que inhalaba el sutil aroma de su colonia. Pero no dimos el siguiente paso. Por un lado, todavía estaba felizmente casado. Principalmente, Brandon era un soñador desmotivado, desperdiciando su potencial, esperando a la persona adecuada para leer sus novelas. Pero él seguía siendo mi amante. No estaba seguro de si Terry mostró la misma moderación que yo. Él y su secretaria parecían sentirse, digamos, demasiado cómodos. Intentaron fingir y parecer profesionales cuando había otro cerca. Pero hubo algo en sus interacciones que puso en marcha la fábrica de rumores. Una cierta familiaridad que parecía un poco menos que apropiada profesionalmente. Lo creas o no, los romances de oficina eran algo común en nuestra oficina. Nadie parpadeó. Incluso si la gente estuviera casada. Pasamos más tiempo en la oficina que en casa. Los cónyuges no se dan cuenta del estrés y la carga de trabajo con los que tienen que lidiar los abogados. Las altas horas de la noche, las reuniones temprano en la mañana, el ajetreo y el bullicio acelerado. Todo pasa factura. A menudo, los cónyuges pueden aumentar inadvertidamente este estrés. Se quejan de que no estás en casa y de que se sienten solos. Al mismo tiempo, gastan su dinero y conducen automóviles de lujo que, por supuesto, pagó. Las únicas personas que los entienden son personas con una profesión similar. Así que es natural encontrar consuelo en una oficina donde todos los tenemos. Otra razón por la que creo que Terry y yo no nos mimamos en ese momento fue la rivalidad que existía entre nosotros. Los dos queríamos tener ventaja el uno sobre el otro para que ninguno de los dos pudiera dar el siguiente paso. Ciertamente no iba tras él. ¿Cuán desesperada parecería una mujer casada persiguiendo a otro hombre? Especialmente si él no podía hacer nada por ella que ella no pudiera hacer por sí misma. No importa lo que digas, la sociedad estigmatiza a los adúlteros masculinos y femeninos de manera diferente. Un hombre casado que persigue a una mujer es un perro poco confiable, y una mujer casada que persigue a un hombre es una perra desesperada y necesitada, y además poco confiable. Yo no era ninguna de las dos cosas. Así que reprimí mi deseo ilícito y me contenté con coquetear con el brazo extendido. Terry parecía contento de hacer lo mismo. Y así continuó durante aproximadamente un año. Para entonces,
me quedaba hasta tarde en el trabajo. Casi todas las noches, Brandon se molestaba cada vez más conmigo. No importaba lo que dijera o hiciera, él no quería levantarse y hacer lo que tenía que hacer. Era tan complaciente que me molestaba. Llegó al punto en que dejé de sentir deseo por él y no quería estar cerca de él. Lo más frustrante fue que pensó que estaba haciendo todo lo posible para que se publicaran sus libros, por lo que no vio la lógica. Mi razonamiento era que, o era perezoso y no hacía todo lo que podía, o sus libros realmente no eran tan buenos y ningún esfuerzo lo ayudaría a realizar su sueño. De cualquier manera, pensé que debería morder el anzuelo y hacer otra cosa. Tal vez empiece a escribir de lado. Pero él estaba comprometido con esta fantasía. Así que puso todos sus huevos en una canasta. Y eso me repugnaba. Que no le gustara a Brandon lo hacía menos atractivo físicamente para mí. ¿Tenía sentido? Después de todo, nada había cambiado en su cuerpo. Seguía haciendo las mismas cosas que siempre había hecho. Pero faltaba algo, al menos para mí. Una noche, cuando a menudo me quedaba despierto hasta tarde, la situación de Brandon no detuvo los impulsos naturales de mi cuerpo. Todo lo que hizo fue causarme frustración. Estaba acostumbrada a reprimir ese sentimiento, pero no desaparecía. Solo estaba hirviendo a fuego lento. En esta noche, no solo estaba hirviendo, estaba burbujeando. De repente llamaron a la puerta de mi habitación. «Entra», grité, recordando que mi asistente se había ido a casa por el día. La puerta se abrió y Terry entró en la habitación. «Me pareció ver tu auto en el estacionamiento», dijo. «¿Nunca conduces a casa?» «Bueno, debe haber al menos un abogado aquí que lo reemplace. La única vez que te veo trabajando es cuando finges ser abogado para robar a mis clientes». Él sonrió. El hecho de que lo finja fácilmente no significa que no trabaje. Es solo que lo hago bien la primera vez y no necesito quedarme aquí para corregir errores. No, quédate aquí para entretener a tu secretaria. Me lanzó una mirada divertida que decía, «Oh, bien». Luego se sentó en la silla frente a mi escritorio. «Bueno, ahora ella no está aquí y yo sí». «¿Cuál es la razón?» «No lo sé, Terry». «¿Por qué sigues aquí?» Él no respondió nada. En cambio, se puso de pie y dio un paso adelante hasta que estuvimos a unos centímetros el uno del otro. «Detente, gato, detente». Mi conciencia me suplicaba, pero paso a paso y nos pusimos manos a la obra. Por cursi que parezca, no me sentí culpable hasta que conduje a casa. En la oficina, me duché y limpié. Los baños ejecutivos tenían duchas para que cuando saliera, nadie lo hubiera adivinado. Me maquillé, me peiné y mi ropa estaba limpia. Simplemente me sentí diferente. Todo era diferente ahora. En los últimos 20 minutos, mi perspectiva sobre todo mi matrimonio había cambiado drásticamente. Quería el divorcio. Amaba a Brandon. Lo amaba tanto. Pero ya no podía casarme con él. Ser su esposa absorbería más de mi vida de lo que invertía en ella. Esa noche fue el último clavo en el ataúd. El hecho de que me estuviera divirtiendo con otro hombre demostró que no quería estar en este matrimonio. Cuando llegué a casa, lo atrapé en la sala de estar. Estaba sentado en el sofá con su computadora portátil en el regazo. Había un documental en la televisión sobre la caída del Imperio Romano. «Hola, gatito», dijo cuando me vio entrar. «Todavía hay algo de comida china en la nevera si tienes hambre. Te traje una vaca común y un pollo de baja mentalidad». Pasé junto a él y me senté en una silla en lugar del sofá. Al ver mi cara, se dio cuenta de que algo andaba mal. «¿Qué pasa, gato?», preguntó, su rostro mostraba preocupación en los pliegues de su frente. Respiré hondo mientras una sola lágrima rodaba por mi rostro. «Bran, tenemos que hablar». «Doctor Carter». Tiempo presente. «Wow».
¿Le contaste todo, así como así? Pregunté, genuinamente sorprendido. Así como así, repitió. Incluso le conté sobre las fotos que Terry envió. Wow, fue todo lo que pude decir. La mayoría de las personas generalmente solo confiesan cuando lo necesitan. Por lo general, se abstienen hasta que los atrapan o están a punto de ser atrapados. ¿Y cómo reaccionó? Me enojé. Perdió los estribos. Gritó, me llamó todo tipo de nombres. Lo curioso es que fue la primera vez que realmente mostró ese lado de él. ¿Y tú? ¿Qué crees que hice? Le grité de vuelta. Por supuesto que lo llamé. ¡Qué cobarde! Ella dijo rápidamente. ¿Le dijiste eso a la cara? Pregunté desconcertado. Ella asintió tristemente. Sé que soy una perra. Puedes decirlo. No iba a decirlo, pero Brandon definitivamente puede argumentar eso, bromeé. Eso le sacó una media sonrisa. Oh, él hizo ese argumento. Muy fuerte. Todavía me suena en los oídos. Entonces, ¿dónde estábamos? ¿Qué pasó después? Gato. Hace 3 años, la habitación parecía tan familiar. Tuve que recordarme a mí mismo que no estaba aquí por trabajo. Estaba aquí para finalizar mi divorcio. Durante meses después de mi confesión, Brandon y yo vivimos como dos fantasmas. Estábamos físicamente en la misma casa, pero realmente no podíamos vernos ni tocarnos. Volvía a casa del trabajo y la única evidencia de su presencia eran los recipientes de comida vacíos en la basura. Puede que no nos veamos durante semanas seguidas. Nunca hablamos de cómo íbamos a dormir, así que tomé la iniciativa y me mudé al dormitorio de invitados. Se sintió como lo correcto. Después de todo, yo fui quien hizo el cambio. Él no hizo un solo argumento en contra. Además, él no me dijo una palabra en absoluto. La próxima vez que hablamos en privado fue cuando Mike, mi abogado, me dio los papeles del divorcio para dárselos a Brandon. Podría habérselos entregado mientras estaba en el trabajo, pero sentí que debería hacerle la cortesía de darle los papeles yo mismo. Así que decidí ir temprano y manejé a casa. Quería asegurarme de haber pillado a Brandon desprevenido. Tenía la sospecha de que estaba corriendo al dormitorio para esconderse cuando sintió que volvería pronto. Para evitarme, regresé a casa 4 horas antes de lo previsto y lo encontré nuevamente en la sala de estar. No fue lo suficientemente rápido como para desaparecer de mí de nuevo. Como en un déjà vu, me senté en la silla. Tiré los papeles sobre la mesa de café frente a mí. ¿Es eso lo que creo que es? Preguntó, sin quitar los ojos de la pantalla. Todo lo que logré murmurar fue un sí. Trató de parecer neutral y despreocupado, pero por un momento pude ver el resentimiento en su rostro. Luego, sin decir una palabra más, recogió el sobre, sacó los papeles y los leyó en silencio. Me sentí un poco avergonzada de estar sentada allí mientras él leía, así que comencé a levantarme y alejarme de él. Antes de llegar a la puerta, dijo, «No. Llévatelos de vuelta». «¿Qué?», pregunté. «Llévatelos de vuelta». «No los firmaré», repitió, volviéndolos a poner sobre la mesa de café. Estaba perdido. No sé qué reacción esperaba, pero no fue lo que esperaba. Este arreglo fue más que justo. Se quedaba con su BMW, que estaba pagando. Se quedó con mi seguro médico hasta que consiguió el suyo. Incluso le pagué la pensión alimenticia. Mucha pensión alimenticia. Fue suficiente para permitirle cumplir su patético sueño y seguir viviendo una vida relativamente próspera. ¿Qué más podría querer? ¿Qué quieren todos los cónyuges abusivos? Nunca se trata de dinero. Por lo general, se trata de hacer sufrir a la otra persona. No quería pelear con él en la corte. Realmente no lo hice, no porque lo fuera. Miedo a perder. Todo lo contrario.
era porque ganaría y lo aplastaría en el proceso. Bran, por favor, no hagas esto más doloroso de lo que tiene que ser. Sé que te lastimé y lo siento. Pero créeme, no querrás llevar esto a juicio. Por eso puse tu pensión alimenticia tan alta. Si va a la corte, el juez le dará mucho menos de lo que está recibiendo ahora. Por primera vez, se volvió para mirarme. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de enojo. El odio acechaba detrás de ellos. Pensarías que se trataba de dinero. Él sonrió. No, no se trata de tu dinero. No voy a firmar esto porque quiero que redactes un nuevo documento. En este documento, no quiero que me des nada. No quiero nada de ti. Sin pensión alimenticia, sin automóvil, sin seguro. Nada, dijo con disgusto en su voz. Quiero fingir que nunca llegaste a mi vida. Quiero que sea como si nunca te hubiera conocido. Pero ¿cómo vivirás? No es tu problema. Ya me inscribiste como un marido inútil al que tienes que mantener. Cambia el documento y lo firmaré. Después de eso, te prometo que nunca más tendrás que soportar el apego a mí. Bran, piensa en lo que estás diciendo. Le supliqué. La mayoría de la gente se habría levantado de un salto y habría salido corriendo de la habitación antes de que él cambiara de opinión, pero yo no lo hice. Después de todo lo que habíamos pasado, no quería que muriera de hambre por culpa del orgullo herido. Katrina, apártate de mi vista. Dijo con indiferencia, volviéndose hacia la computadora frente a él. Todo lo que pude hacer fue recoger los papeles y dirigirme a mi habitación. Ahora estábamos aquí para finalizar las cosas. No importaba cuánto le suplicara el abogado a Brandon, él no se rendiría. Intenté varias veces convencerlo de la lógica, pero me encontré con una ira venenosa a cada paso. Al final, cedí. Que así sea. Si él no quiere mi dinero, no voy a seguir rogándole que lo tome. Firmé mi parte del papeleo. Mi abogado deslizó los papeles sobre la mesa a su lado. Brandon y su abogado. Susurraron durante unos segundos, y luego el abogado negó con la cabeza y le entregó un bolígrafo a Bran. Bran estaba a punto de firmar, pero algo le hizo detenerse. Su pluma flotaba sobre el papel como por indecisión. Luego me miró. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi al hombre del que me había enamorado todos esos años atrás. El hombre con el que pensé que envejecería. Te quería, Kat. Realmente lo hice, dijo tristemente. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras lo miraba. Sus ojos también se nublaron. Nos sentamos así, un abismo de arrepentimiento entre nosotros. Luego, sacudiendo la cabeza abatido, garabateó su nombre en los lugares apropiados. Sin decir una palabra más, se levantó y salió rápidamente de la habitación. Dr. Carter, tiempo presente. Kat no pudo contener las lágrimas. Al final de su historia, me resultaba difícil permanecer impasible. Sentí el dolor de Kat mientras revivía los arrepentimientos de ese momento de su vida. Incluso sentí el dolor de Brandon a pesar de que no estaba aquí para contar su versión de los hechos. No podía imaginar lo que era ser rechazado por un cónyuge que no pensaba que eras lo suficientemente bueno. ¿Hace cuánto te divorciaste? Pregunté. Resopló y se limpió la nariz con la otra servilleta que le había dado cuando estaba en medio de su historia. 3 años. Eso parece mucho tiempo. ¿Es esta la primera vez que lamentas el final de tu matrimonio? En realidad no. Tras su conclusión, me tomé 2 semanas de vacaciones. Tomé un crucero a las Bahamas para alejarme de casa. Incluso con las cosas de Brand desaparecidas, había rastros de su presencia en todas partes. Todavía quedaba su gel de baño en el baño del dormitorio. Las almohadas aún olían a su loción para después del afeitado. La comida que disfrutaba todavía estaba en el refrigerador.
no tenía la sensatez de deshacerse de él por completo en la casa, así que me fui y le pagué a la criada un extra para que lo hiciera mientras yo no estaba. ¿Fue divertido el crucero? Fue divertido a veces. Bebí mucho. Fui entretenido un par de veces por un tipo. Era al menos 6 o 7 años menor que yo. Era una buena distracción. Lo admitiré. Tenía mucha resistencia. También fui a algunos clubes, comí comida exótica en restaurantes y compré un montón de cosas que no necesitaba en absoluto. Pero cuando volví a la habitación, en lo único que podía pensar era en mi matrimonio. ¿Cómo te sentiste cuando volviste a trabajar? Ella se rió a carcajadas. Mientras yo estaba fuera, se anunció que Terry era la nueva socia principal. Así que volví a esta agradable sorpresa. Irónico, ¿no? En efecto. Debe haber sido un golpe, considerando todo lo que ha sucedido. Ella resopló enojada. Lo fue. Realmente lo fue. Por eso renuncié. Esperen. ¿Qué? ¿Renuncias? Pregunté, incapaz de ocultar la sorpresa en mi voz. Y ella se rió de nuevo. Sí. Renuncié a mi trabajo. Tal vez todavía estaba afligido por mi matrimonio y no podía pensar con claridad. No lo sé. Estaba muy emocionada. Pero cuando escuché la noticia, perdí los estribos. Al estilo Jerry Maguire. Cuando me fui, causé un gran revuelo. Probablemente todavía estén hablando de eso hasta el día de hoy. ¡Wow! Eso fue todo lo que pude decir. No me esperaba esa parte de la historia. ¿Te arrepientes? ¿Sobre qué? ¿Dejar tu trabajo o divorciarte de Bran? Ambos. Ella pensó por un segundo antes de decir, sí, lo lamento. Entonces, ¿qué te trae aquí después de todo este tiempo? Esperaba que fuera antes. Metió la mano en su bolso, que había colocado a su lado en el sofá, y sacó un papel arrugado y hecho jirones que parecía un folleto. Lo puso en la mesa de café entre nosotros. Lo cogí y lo leí. Era el programa de una obra llamada La mujer en la cueva. ¿Qué es esto? Pregunté. Ella me lo arrebató de las manos, lo desplegó en la parte posterior y señaló el título. Ella señaló al autor. Fue la obra de Brandon. Se recostó en su silla y me lo contó. Se trata de un hombre que queda atrapado en una cueva durante una tormenta. Está atrapado ahí dentro con una mujer. Mientras la tormenta arrecia afuera, él y la mujer hablan. Para pasar el tiempo, él le cuenta historias de su vida. Desafortunadamente, ella es una verdadera perra mala. Ella constantemente le dice todo lo que está mal en cada historia que él cuenta. Ella lo llama débil y patético y lo regaña cada vez que puede. Al principio, él se enoja con ella. Gritan y pelean. Entonces comienza a creer que no vale nada. Finalmente, cerca del final, comienza a darse cuenta de cuánto potencial tiene. Se da cuenta de que el único objetivo de esta mujer es destruirlo. Cuando finalmente la confronta y le dice que no importa lo que ella diga, él ya no le creerá, ella desaparece y la tormenta amaina. Entonces se da cuenta de que ella era producto de su imaginación. ¡Wow! Eso fue todo lo que pude decir por lo que pareció ser la 1000.000.000ª vez hoy. Juega durante una semana, luego se lo lleva a otra ciudad. La mayoría de los críticos le han dado críticas muy favorables a la obra. Incluso corre el rumor de que ya tiene otro listo. Leyendo el programa, levanté la vista para ver dónde se estaba llevando a cabo la obra. Te das cuenta de que faltan 2 horas, ¿verdad? Sí, lo sé. Me doy cuenta. Supongo que ya has estado allí para verlo. Ella asintió. ¿Cuántas veces? 3. Cada vez que lloro. ¿En serio? ¿Por qué? Se secó la humedad de las mejillas.
No lo sé. Supongo que odio pensar en lo que le hice. Cuando veo a la mujer en la cueva rompiendo al protagonista a cada paso, me da escalofríos. Si así es como Bran me ve, entonces debo haber sido un verdadero monstruo. ¿Alguna vez lo viste allí? Cada vez. ¿Y nunca te acercas a él y hablas con él? No. Me escondo y solo lo observo. Después de que termine la obra, me digo a mí mismo que me acercaré a él y hablaré con él. Lo digo todo el tiempo. Pero luego me pongo nervioso. ¿Qué le dirías si tuvieras el coraje? No lo sé. Probablemente me disculparía. Si la mujer en esa obra es una copia fiel de mí, debe haber sido terrible vivir con ella. Quiero que sepa que nunca quise hacerle daño. Estaba enojada y decepcionada de él, pero lo amaba. Al menos hasta el final. Solo quería que hiciera algo con su vida. Pero nunca fue mi intención humillarlo. ¿Todavía lo consideras un... ¿Cómo lo llamaste? ¿Un maldito debilucho? No, mi marido lo era. Mi ex marido no. Ahora entiendo por qué no quería nada de mí en el divorcio. No solo estaba tratando de demostrarme que podía prescindir de mí. Él estaba forjando su propio camino. Él tenía su propio camino. Solo desearía haber estado allí para ayudarlo en lugar de retenerlo. Quizás lo ayudaste de nuevo. Quizás el hecho de que estuviera casado contigo le ayudó. Él no tenía la desesperación que impulsa a los artistas. Muchas grandes obras de arte y literatura han salido de tiempos de agitación emocional. Mire todas las grandes obras de personas que sobrevivieron al Holocausto, la esclavitud o la Gran Depresión. Viviendo en su casa y comiendo su comida. No experimentaste la desesperación que se suponía que produciría esa chispa. Quizás el colapso de tu matrimonio le dio lo que necesitaba para encontrarse a sí mismo. Pero soy una chica de las cavernas. Quizás estuve de acuerdo con ella. Pero una chica de las cavernas ayudó a un hombre a encontrarse a sí mismo, ¿no? Ella me miró con la cara torcida. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que debería agradecerme? No, gato. Absolutamente no. Pero creo que deberías tratar de hablar con él y decirle lo que necesites decirle. Y entonces deberías perdonarte a ti mismo. Hice una pausa para observarla. Ella estaba resoplando, frotando los pañuelos sobrantes de anteriores episodios de llanto. Continué. Por eso estás aquí, ¿no? Porque no te has perdonado a ti mismo. Toda esa ira que sientes porque él es un debilucho simplemente desplaza tu verdadero enfoque. Nunca fue un cobarde. Simplemente estaba desmotivado. Estás enojado porque no fuiste tú quien lo motivó. No antes de que le rompieras el corazón. Sí, dijo con voz quebrada, rompiendo en más sollozos. Yo era su esposa. Se suponía que debía estar allí para él. Se suponía que debíamos. Celebren juntos. Bueno, entonces supongo que sabes lo que tienes que hacer. Cuando ves esta obra por cuarta vez, parece que tienes algo que decirle. Pero ¿qué pasa si él no quiere verme? ¿Y si él me rechaza? Considerando el hecho de que lo has estado rechazando durante casi un año, creo que puedes manejar un poco de karma. ¿Un gran mal abogado como tú? Ella sonrió torcidamente. Eso creo, doctora Carter. Los dos nos pusimos de pie y la dejé rodearme con su brazo. Vas a estar bien, gato, le susurré al oído, acariciándole la espalda de manera tranquilizadora. Gracias, Beth. Muchas gracias, Kat. La noche siguiente, por cuarta vez en esta semana, escuché el trueno de los aplausos. Los actores aplaudieron. Por cuarta vez, los actores llamaron a mi ex esposo al escenario para inclinarse con ellos. Y por cuarta vez, lloré. Cuando todo se calmó y la gente comenzó a irse a casa, me paré en la esquina y lo vi interactuar con los invitados de la audiencia.
Cada fibra de mi ser quería darme la vuelta y correr de regreso al auto, pero mi corazón exigía que me quedara. Necesitaba hablar con él. Cuando la multitud se dispersó, me dirigí hacia él. Se fijó en mí cuando estaba a unos pasos de distancia y vi que su sonrisa se desvanecía. Sus ojos intentaban comprender lo que veía. Oye, Bran, dije dócilmente. No quise que sonara de esa manera. Simplemente sonaba de esa manera. Gato. Hola. No esperaba verte. Sí, pero estaba en la ciudad y pensé en pagar tu teatro. He oído grandes cosas al respecto. Confundido, preguntó, ¿de verdad? ¿Estuviste en la ciudad todo el camino hasta aquí? Mi cerebro trató débilmente de idear un escenario plausible sobre cómo podría haber terminado tan lejos de casa. Cuando no se me ocurrieron opciones, decidí humillarme y decir la verdad. En realidad, no, estoy mintiendo. La única razón por la que estoy en la ciudad es para verte. Igual que estuve aquí anoche y la noche anterior. Se congeló en su lugar. ¿Viniste a verme? Preguntó incrédulo. ¿Por qué? Respiré. Hondo. Esta conversación se estaba perfilando mejor de lo que pensaba. No esperaba que llegara tan lejos. Tenía muchos escenarios corriendo por mi cabeza. Uno de ellos incluso terminó con él agarrándome violentamente y echándome. Sim, tengo que decirte algo. Especialmente ahora después de verte jugar. Esperaba que pudiéramos salir y, ya sabes, hablar un poco. Mi voz sonaba nerviosa e insegura. Era tan poco característico de mí que él desconfiaba. Me miró como si estuviera tratando de descifrar una ecuación compleja escrita en mi frente. Quería que viera que estaba tranquilo, así que agregué, por favor, Bran, no te quitaré demasiado tiempo. Decidió tomar mis palabras al pie de la letra. Muy bien entonces. Sí. Déjame decirle a Peyton a dónde voy y luego podemos comer algo. Bien, esperaré allí, dije, señalando mi asiento. Él asintió y dio un paso atrás. Me senté en mi asiento y observé su breve conversación con una mujer menuda que sostenía un portapapeles. Se parecía un poco a Hermione de Harry Potter, solo que con anteojos. Ella miró en mi dirección un par de veces durante la conversación. Parecían cómodos el uno con el otro. La forma en que interactuaban les resultaba familiar y cómoda. Me di cuenta de lo cómodos que estaban cuando se besaban antes de que él se acercara a mí. Está bien, gato, estoy listo para go, dijo mientras se ponía el abrigo y la bufanda. Me levanté de la silla y lo seguí fuera del teatro. Entonces, ¿qué te trae aquí? Preguntó, tragando un bocado de su asqueroso sándwich de roast beef. Clavé mi tenedor en mi ensalada mirándolo. Había ensayado este momento tantas veces, como si me estuviera preparando para testificar en vísperas de un caso importante. Sabía lo que tenía que decir, pero ahora mismo, nada. Vacío. Solo quería decirte que lo siento. Era todo lo que podía decir. Él asintió y suspiró, mirando hacia otro lado. El silencio cayó entre nosotros. Ninguno de los dos sabía a dónde llevar esta conversación. Había tantas palabras tácitas entre nosotros, tanto dolor tácito, que era imposible saber por dónde empezar. Me hiciste daño, gato, finalmente dijo. Simple. Todo lo que habíamos intentado decirnos encajaba en esas 4 palabras. Yo sé. Miro hacia atrás y yo oí. Dije, incapaz de contener las lágrimas que comenzaban a brotar de mis ojos. Bran me miró y asintió. Sí, yo también. Hubo silencio a nuestro alrededor de nuevo. Una vez más, Brandon se puso al volante. ¿Qué te pareció mi obra? Preguntó, cambiando un estado de ánimo que amenazaba con volverse sombrío. Mi cara se iluminó. Oh, Dios mío. Realmente me gustó. Honestamente, no sabía que lo tenías dentro de ti.
No quise que esa última declaración sonara de la manera en que lo hizo. Se suponía que era un cumplido, pero en cambio sonaba como si no lo creyera en absoluto. Quise decir que no sabía que escribías obras de teatro. Pensé que solo escribías novelas. Dije esto rápidamente, tratando de limpiarme. Me senté allí esperando que él lo comprara en lugar de concentrarme en mi desliz freudiano. Bueno, un hombre sabio me dijo una vez que si estoy haciendo lo mejor que puedo y los editores aún me rechazan, entonces tal vez debería intentar otra cosa. Había humor en su voz. Incluso sonrió. Exhalé un suspiro de alivio. Parece que este hombre sabio es inteligente. Probablemente fui a Stanford, le respondí en broma. Y luego una nube se apoderó de mí mientras agregaba, incluso si ella era una perra. Nos sentamos en incómodo silencio de nuevo. Él no iba a negar el hecho de que yo era una perra, ni esperaba que lo hiciera, pero secretamente esperaba que lo hiciera. Bran, ¿soy yo la mujer de la cueva? Pregunté después de un extraño silencio. No estaba segura de querer que él lo confirmara, pero necesitaba saberlo. Él asintió con la cabeza. Bueno, en parte. Cuando empecé a escribir la obra, ella eras tú. Pero cuando lo estaba terminando, una epifanía se apoderó de mí. Me di cuenta de que mucho de lo que decías, estaba pensando en mí mismo. Quiero decir, no. Pensé que fuera débil, pero estaba desmotivado. Me estremecí interiormente cuando dijo la última oración, pero él no se dio cuenta. Él seguía hablando. Me contenté con sentarme y esperar a que alguien tocara a mi puerta y me brindara una oportunidad de oro. No fue hasta que nos divorciamos que pude tener una epifanía. Después de pasar por toda esa rabia, por supuesto. Era como si estuviera rodeado de ti y tus cosas y no pudiera verme a mí mismo. ¿Tiene sentido? Asentí. Sí, lo entiendo. Lo que más lamento es que no encontré una manera de motivarte sin ser tan perra. Acabo de ver mucho potencial en ti. Pensé que lo estabas desperdiciando. Y eso me molestaba. Y entonces sucedió lo que le pasó a Terry. La ira brilló en su rostro. Sí, definitivamente podría haberlo hecho sin eso. Sé que no te merecías eso. Ojalá pudiera volver y hacerlo todo de nuevo. Él no respondió nada y volvimos a caer en silencio. Luché contra mis pensamientos para sacarnos de este atolladero. No quería reabrir viejas heridas. Entonces, ¿quién era esa chica con la que estabas hablando? ¿Hay una nueva señora Kerrigan en la vida del apuesto joven dramaturgo? Pregunté, tratando de aligerar el ánimo. No, todavía no, pero pronto lo habrá, respondió con una sonrisa juvenil. Pronto, intervino y asintió. Sí. Su nombre es Peyton. La conocí en una cafetería local. Ella trabaja como salón de poesía. Lo encontré por accidente un día y he estado yendo allí desde entonces. Se ha convertido en mi santuario. Escuchar a la gente expresarse en poesía me ayudó cuando estaba en el fondo. Lo siento, Bran, repetí por lo que pareció la 1000.000.000ª vez. La culpa me invadió de nuevo. Agitó la mano con desdén. Agua debajo del puente. Además, así es como conocí a Pad. ¿Día de pago? Pregunté incrédulo. Él se rió. ¿La estás llamando día de pago? Estás bromeando, ¿verdad? Sacudió la cabeza y bebió un sorbo de su bebida. Me tapé los ojos con la mano como si estuviera avergonzada y pregunté, ¿qué pasa contigo y estos apodos cursis? Su boca se abrió y fingió ofenderse burlonamente. Lo que sea. Pero no finjas que no te gustaba Kitty Cat. Hice una mueca como si oliera algo mal y negué con la cabeza. Eso provocó otro ataque de risa de su parte. Eres un mentiroso. Empezamos a hacer ruido y la gente empezó a mirar nuestra mesa, así que nos calmamos. Cuando pudimos volver a actuar como adultos,
dijo que Pat me sugirió que escribiera obras de teatro. ¿En serio? Tomó otro sorbo de refresco y continuó. Sí. Cuando le mostré todos los libros que había escrito, ella no me elogió demasiado. Hubiera sido más correcto decir brutalmente honesto, con énfasis en brutalmente. Bueno, los dos sabemos cuánto te gustan las mujeres brutalmente honestas, bromeé. Tal vez soy un masoquista, dijo riendo. Por otro lado, ella me dio algunas buenas notas. Ella dijo que la razón por la que no funcionó para ellos fue porque había demasiado diálogo y no había suficiente contexto. El formato es más para actores y actrices. Eso encendió una bombilla en mi cabeza, y 6 meses después tuve mi primera obra, La mujer en la cueva. Diablos, no, mi primer lugar apestaba. Peyton me lo dijo con una franqueza que casi rivalizaba con ¿cómo me llamaste? ¿Un cobarde? Una expresión avergonzada y de disculpa volvió a aparecer en mi rostro. Pero junto con las críticas, dio muchos buenos comentarios y aliento. Aproximadamente un año después de eso, hice que saliera una obra. Ella lo leyó, pensó que era genial y me ayudó a dirigirlo. Incluso actuó como directora. Ahora la gente en todas partes está pidiendo organizarlo. ¡Wow! ¡Qué gran trabajo hizo Bran!, dije con admiración. Sinceramente. A decir verdad, sentí celos al escuchar cómo ella lo había ayudado a realizar su sueño de una manera que yo no podía. Ella realmente lo motivó, creyó en él hasta el punto en que se propuso como misión ayudarlo a tener éxito. Ella no solo le contó los errores en su sueño, sino que le mostró cómo solucionarlos. Mientras conducía hasta aquí, no sabía qué a esperar de nuestra conversación. Una parte de mí esperaba que no saliera con nadie. Me decepcioné un poco cuando me enteré, pero al mismo tiempo, me quitaron un gran peso de encima. Fue agradable verlo feliz. Había algo en él que era diferente a cuando nos casamos. La arrogancia que sale en un hombre cuando sabe que está haciendo lo que es bueno. Él era el Brandon que sabía que podía ser. Peyton suena maravilloso, dije, tomando su mano que descansaba sobre la mesa. Gracias, Kat. Eso significa mucho. Cuando finalmente aparté mi mano, me preguntó, ¿qué hay de ti? ¿Qué tal? ¿Hay alguien especial? Sacudí la cabeza. No, nada especial. Pero renuncié a mi trabajo en la firma. ¿Qué? ¿Por qué? Es una larga historia. Para resumir, fui ascendido a socio principal. Sacudió la cabeza. Maldita sea, Kat, sé lo duro que trabajaste en eso. Creo que perdieron mucho tiempo en este caso, dijo. Honestamente creí que estaba siendo sincero. Sí, pasan cosas, ya sabes. Pero rápidamente encontré un trabajo en otra empresa. Acepté un ligero recorte salarial, pero fue casi imperceptible porque mi ex esposo era un imbécil obstinado que se negaba a pagar la manutención de los hijos. De nada, bromeó con aire de suficiencia. Olvídalo. De todos modos, en este momento estoy muy concentrado en mi carrera. Hay mucho más espacio para crecer donde estoy y tengo la intención de perseguirlo. Eso no deja mucho espacio para las relaciones. Si aparece el señor Wright, entonces está bien. Si él está feliz de conceder mis goles, podemos intentarlo. Pero no estoy en una búsqueda. Estoy bien donde estoy. Dije esto con una sonrisa. Él asintió y me miró de una manera que me di cuenta de que estaba genuinamente feliz por mí. Bien. Hablamos un par de horas más. Hablamos de todo. Habló de las nuevas personas en su vida. Hablé de algunos casos en los que estaba trabajando. Como dije, era un muy buen conversador. Me decepcionó cuando terminó. No quería dejarlo. Si soy honesto conmigo mismo, una gran parte de mí lo extrañaba y lo que él trajo a mi vida. Brandon y yo definitivamente podríamos haberlo hecho mejor,
pero él estaba feliz con la nueva vida que había encontrado. Le convenía y me alegré por él. Mientras conducía a casa, me sentí mejor de lo que me había sentido en mucho tiempo. Sabía que Brandon me había perdonado y eso realmente me ayudó a perdonarme a mí misma. Puede que haya sido su novia en la cueva, pero no fue el final para los dos. Un hombre que vive la vida al máximo, aprende del pasado, vive en el presente y planea para el futuro. ¿Qué más se puede pedir? Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.